Durante el periodo de peregrinaciones al famoso santuario del Señor de Chalma, ubicado en el Estado de México, ocurrió un evento aterrador y profundamente perturbador. Rodrigo, que era un joven originario de un pueblo cercano a Toluca, atravesaba serios problemas económicos. Uno de sus hijos estaba por ser operado y él se había quedado sin trabajo. Precisamente por esa razón decidió visitar al Señor de Chalma, pues iba a pedirle con todo su corazón que lo ayudara y le concediera el milagro de una estabilidad económica. Tardó casi un día completo en la peregrinación, durante el cual no dejó de cantar y rezar. Cuando por fin llegó al santuario, su fe lo desbordó y rompió en llanto. Llevaba muchas cargas emocionales encima, y ver aquella imagen de Cristo le brindó una paz inexplicable. Después de rezar durante un par de horas, decidió salir a comprar algo de comer. Caminó entre las calles de aquel viejo poblado, reflexionando sobre su situación y tratando de encontrar una solución. Sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. Apresurado, corrió de nuevo al santuario para ver una vez más al Señor de Chalma, pero al llegar lo encontró cerrado. Rodrigo cuenta que una sensación extraña se apoderó del lugar. Eran apenas las 7 de la noche, pero parecía que todos tenían prisa por recoger sus cosas y regresar a casa. Su idea era quedarse un día más para volver a hacer su petición, así que caminó por las calles cada vez más solitarias, en busca de un lugar económico donde pudiera pasar la noche. Tras un par de horas de búsqueda, se dio cuenta de que todos los lugares excedían su presupuesto. Un poco cabizbajo, regresó al santuario con la intención de pasar la noche cerca de la entrada. Quienes conocen la zona saben que por las noches el clima es muy frío, pero Rodrigo llevaba una modesta cobija en su mochila. Se preparó como pudo y buscó un rincón donde el viento no golpeara tan fuerte. Cerca de la medianoche despertó a causa del intenso frío y una ligera llovizna que comenzaba a caer. Rodrigo, abrumado por la situación, rompió en llanto, sintiendo que su vida se hundía en un pozo sin fondo. Entonces una voz cálida y serena lo interrumpió. Al levantar la mirada, vio frente a él a un hombre de aspecto campesino, vestido con un conjunto de manta blanca y un sombrero de paja. El hombre le preguntó por qué lloraba. Extrañamente, Rodrigo sintió una profunda confianza hacia aquel anciano y le contó todos sus problemas. El hombre tomó su mano y Rodrigo sintió una paz que jamás había experimentado. El anciano le dijo que no debía preocuparse, pues todo se arreglaría muy pronto. Cuando Rodrigo le preguntó su nombre, el hombre simplemente respondió que había escuchado sus súplicas durante la tarde y había decidido ayudarlo en persona. En ese momento Rodrigo se fue de espaldas, convencido de que se trataba de un milagro celestial. Se hincó frente al anciano, diciéndole que no era digno de estar en su presencia, pero el hombre lo levantó suavemente y le dijo que no era necesaria tanta reverencia, que había visto la pureza de su alma y que lo ayudaría a salir adelante. Le dio unas indicaciones que debía seguir al pie de la letra y le pidió que tuviera fe en sus palabras, sin cuestionar ninguna instrucción por más ilógica que pareciera. Rodrigo, cegado por la emoción y por lo increíble del evento que estaba viviendo, le prometió al anciano que haría todo lo que le indicara. Entonces el hombre le pidió que escribiera en un papel el nombre completo de su hijo enfermo y que al día siguiente lo enterrara detrás del santuario. Le advirtió que debía esperar 3 días completos y que pronto vería un cambio en su situación. Sin embargo, fue enfático en dejar claro que una vez realizado aquello, no debía volver a entrar al santuario hasta que los 3 días hubieran pasado. Rodrigo le besó los pies en señal de agradecimiento, y el anciano, con una mirada serena, le dijo que ya era momento de descansar. Le tocó la cabeza, y en ese instante Rodrigo cayó en un sueño profundo. Al amanecer hizo exactamente lo que el anciano le había pedido, y luego regresó a su casa sumamente emocionado.
Milagrosamente su hijo, que hasta entonces se encontraba grave en el hospital, comenzó a mostrar una recuperación asombrosa. En solo 2 días los médicos decidieron darle el alta, aunque no podían explicar qué estaba ocurriendo. Le recomendaron realizar más estudios para entender a fondo el cambio tan radical, pero mientras tanto permitieron que el niño volviera a casa. Rodrigo no cabía en sí de la emoción, pero recordó que el anciano le había pedido no contar nada de lo sucedido, hasta que el milagro se consumara completamente. Al amanecer del tercer día, Rodrigo recibió una llamada inesperada, pues una empresa con la que se había comunicado meses atrás, en busca de una vacante bastante atractiva, quería entrevistarlo ese mismo día. Sin muchos detalles le pidieron que se presentara por la tarde. Al concluir la entrevista le informaron que era el candidato ideal para el puesto, y le propusieron comenzar a trabajar el lunes siguiente. Rodrigo no podía creer que su vida hubiera cambiado tanto en solo 3 días. Regresó a casa rebosante de felicidad, listo para compartir la noticia con su familia. Sabía que debía volver al santuario al día siguiente, pero quiso como gesto de gratitud encender una veladora en honor al señor de Chalma. Sin embargo, por más que lo intentó, la veladora jamás logró encenderse. No le dio demasiada importancia y se alistó para partir a primera hora del día siguiente, y llegó al santuario poco después del mediodía. Al entrar en la iglesia sintió nuevamente aquella extraña sensación que lo había invadido la primera vez. Misteriosamente no pudo permanecer más de 10 minutos dentro del templo, pues una desesperación creciente se apoderó de su pecho, como si un presentimiento oscuro le advirtiera de que algo terrible estaba por suceder. Rodrigo salió del santuario y se dirigió al sitio donde había enterrado el papel con el nombre de su hijo. Para su sorpresa y alivio, allí estaba el anciano esperándolo. Rodrigo se postró a sus pies llorando de felicidad, agradeciéndole por el milagro, pero algo había cambiado. La mirada del anciano ya no era cálida, pues ahora reflejaba una expresión burlona, y sus labios esbozaban una risa ligera y sarcástica. Confundido, Rodrigo le preguntó qué estaba ocurriendo. El anciano, con un tono más frío, le respondió que en efecto, él había escuchado sus súplicas aquella tarde, pero que la conclusión sobre su verdadera identidad había sido una deducción de Rodrigo mismo. Le dejó claro que no se trataba de un milagro celestial, sino del resultado de un pacto oscuro que Rodrigo había sellado sin siquiera darse cuenta del verdadero costo. Rodrigo cuenta que el rostro de aquel anciano cambió de un instante a otro, transformándose en algo tan espantoso que hasta el día de hoy no puede describir con palabras lo que vio frente a él durante esos breves pero eternos segundos justo antes de desmayarse. Al despertar revisó su celular, pues tenía múltiples llamadas perdidas de su esposa. Desesperado la llamó de inmediato, solo para recibir la peor noticia de su vida, pues su hijo había muerto en su habitación. Los análisis médicos concluyeron que se trató de un infarto fulminante, algo extremadamente raro en niños de su edad. Totalmente alterado, Rodrigo corrió al lugar donde había enterrado el papel con el nombre de su hijo, pero no encontró absolutamente nada. Sin perder tiempo regresó a su casa y comenzó el doloroso proceso del funeral. Por obvias razones no se presentó al llamado de la empresa que lo había contratado, pero a partir de ese día una inexplicable racha de buena suerte comenzó a sacudir su vida y la de su familia. Un pequeño negocio de comida que había montado junto a su esposa, casi como un plan improvisado para sobrevivir, se convirtió rápidamente en el favorito de la comunidad, y las ganancias que obtenían eran impensables para ellos. En pocos meses ya habían abierto 2 sucursales más, y el recuerdo de la muerte de su hijo empezó a quedar en segundo plano, opacado por el éxito abrumador que estaban viviendo. Pero Rodrigo sabe la verdad. Sabe que ese éxito tiene un precio que pagó sin darse cuenta, pues se trataba del precio del alma de su hijo. Porque al reflexionar sobre todo lo ocurrido,
Comprendió que aquella tarde no pidió la recuperación de su hijo, pues lo que pidió fue estabilidad económica, y esa estabilidad que finalmente obtuvo fue el resultado de un pacto oscuro, sellado sin saberlo con el mismo Señor del infierno, quien se disfrazó con una apariencia sagrada para cobrar en silencio la vida de un inocente.